personaje. Y bueno, finalmente ya llegamos al metaverso, ¿no? Este GIF es como de hace 10 años. Y bueno, aquí ya están planteando cómo incluso es como importante plantear que el cuerpo también habla, ¿no? El cuerpo de los personajes. De hecho, para todo este tipo de materiales, creo que también es como muy importante pues buscar algunos libros que sí creo que son como muy importantes. De hecho, hay un libro que yo quiero escanear, digitalizar, porque pues creo que como platicábamos un poquito con Hernández cuando tuvimos la charla con él, pues creo que ha ido cayendo en desuso todo lo que es la caricatura política, la caricatura como tal, como herramienta, el cartón político. Yo espero digitalizar un libro y compartirles este material porque creo que es muy importante. Sí, gracias, Oscar. Y bueno, estábamos entonces comentando que pues aunado a lo que es el contexto del metaverso, pues también va a haber como el surgimiento de más enfermedades, ¿no? En este caso la obesidad. Comentábamos que este proyecto como una especie de mini animación, porque está en formato GIF, pues plantea como una especie de interpretación libre de cómo va a ir evolucionando el hombre, ¿no? Este es también como un formato, le llaman diacrónico, ¿no? A lo largo del tiempo. Y también es muy importante que el cuerpo de los personajes sea más caricaturizable, ¿no? Para hacer evidente como los contextos, ¿no? Aquí vemos cómo va creciendo el dispositivo el visor, y también pues la complexión del personaje, ¿no? Se va haciendo cada vez más cómodo el asiento, ¿no? Y, y bueno, pues esta sería como una modalidad, también como, vemos que aquí ya va en la capa 350. Sí, 300. O sea, hasta ahí fue la... Y bueno, no sé si tengan algún comentario. Y sí, creo que es también como muy importante considerar que estos tiempos ya son un poco más complejos en cuanto a que sea como hipersensibilizado la población, ¿no? Creo que es muy difícil hablar ya de ciertos temas. Es también como considerar que es una responsabilidad, ¿no? Creo que es más difícil hacer crítica. Y bueno, también cómo sobrellevar estas críticas, ¿no? Y cómo ir ahora sí que calculando el terreno, ¿no? Y cómo lo va a ir apreciando pues los lectores, ¿no? Afuera en la realidad. Y bueno, creo que ya es como un tema ya muy exagerado, pero sin embargo se puede dar, ¿no? Creo que al menos un tema muy complejo y difícil para estos momentos es hablar de asuntos de género. Creo que ya no se puede hablar de esos temas. Creo que es muy difícil, sin salir como, sin... Sí, creo que definitivamente ya no son temas de los que se pueda hablar. Y bueno, para que ustedes consideren sobre qué temas les gustaría hablar, ¿no? Así como planteábamos los temas de los valores binarios de la novela gráfica, creo que acá también es importante
y reconociendo sobre qué temas nos gustaría ir trabajando en nuestras piezas conclusivas y breves. No sé si hay algún comentario. Oh, pues esta es otra pieza. Y bueno, muchas de estas son en formato GIF y pues tienen como la característica hablar de tipologías, ¿no? Que pues es también como, como mencionábamos, ¿no? No es lo mismo trabajar proyectos de largo aliento que proyectos breves y autoconclusivos, ¿no? Porque los breves y autoconclusivos nos obligan a ser más observadores del entorno, del contexto, incluso hacer como revisiones, observaciones de lo que la gente no hace tanto, ¿no? En este caso, pues es como este GIF, pues solo cambia de color, ¿no? Pero, pues sí, las modalidades o tipologías de los accesorios para videojuego, ¿no? Y creo que también es como una forma interesante de plantear diversas posibilidades, ¿no? Ya sea de teléfonos, de, pues no sé, todo lo que se les ocurra, ¿no? Cada persona es un mundo, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? Es el formato de la iteración, de la variación, pero pues sí, sí es como cada quien quiera trabajar sobre estos temas, ¿no? Y bueno, aquí no sé si queda como claro lo del tema de la adjetivación icónica. Es muy importante porque hay incluso cómics que simplemente tratan de cómo solo consisten en plantear la adjetivación, ¿no? Cómo sucede algo. En este caso es un ejemplo, ¿no? Cómo la temperatura va aumentando, ¿no? No es lo mismo el viernes, que apenas va iniciando un fuego, a cómo está el domingo, ¿no? Ya hasta con las brasas y el humo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que creo que es muy importante, cómo se va representando un fenómeno, en este caso, como lo es los efectos del sol. Este, bueno, estos ya son más... Yo espero subir todo esto si a alguien le interesa um, al Drive. Pero bueno, esto ya es más como un formato para GIF, para, no sé, igual y para el TikTok también. Yo creo que si a alguien le interesa trabajar como formatos de animación, pues formatos breves, ¿no? Que también es como interesante. Y, y bueno, creo que también puede haber como alguna posibilidad, ¿no? También pues está pendiente el tema que planteó Pilar, el de la tokenización y todo esto, ¿no? La verdad yo apenas estoy checando. Yo partí de cero, tratar de ver como tal, cómo es que surge todo esto y pues yo espero que al menos hasta la siguiente sesión ya tenga más datos. No sé si alguien de ustedes pudo checar algo sobre el tema, si les interesó ver cómo vender su obra desde esas plataformas. Y bueno, pues yo creo que no está de más, ¿no? Intentar. Por ejemplo, aquí incluso Alitzel, ¿no? Como un personaje se transforma en otro ser, ¿no? Y y sí, creo que
Muchos de estos son GIFs. Este es como el que ya habíamos visto de Marc-Antoine Mathieu. También, de hecho, estos se pueden utilizar para formatos autoconclusivos de una página. Sí, es como el que hizo Marc-Antoine Mathieu, ¿no? Simplemente se va acercando a... Y bueno, podemos ver también que de acuerdo a cada estructura se requieren ciertos elementos, ¿no? Vimos que en el caso de la estructura esta es una bismación, en este caso es frontal, o también en el caso del libro de Marc-Antoine Mathieu, hablan del efecto zoom, y pues vemos que cada recurso requiere ciertas cosas. Acá menciona Alfredo, tengo unos flipbooks que hice y la otra clase los enseño. Gracias, Alfredo. Sí. Y bueno, pues sí, vemos que de acuerdo a cada estructura, de hecho, un poquito lo menciona en el libro, pero sí, vemos que en efecto es como si se fueran acercando a aquí vemos que es posible que a partir de este tipo de cosas, de este tipo de GIFs, pues se le haya ocurrido a Matthew realizar toda una novela gráfica, ¿no? Pero así como vemos aquí que es un pequeño proyecto breve autoconclusivo que termina en bucle, cíclico o circular, pues cómo es que va realizando, se puede llegar a realizar un proyecto de largo aliento, ¿no? Como contar una historia. Bueno, pues aquí vemos que para contar un proyecto de abismación, pues generalmente se requiere una trayectoria frontal, ¿no? Hacia el frente o hacia atrás. Abismación frontal o inversa. Y bueno, pues creo que aquí ya vemos que inicia de nuevo, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, adelante. Y pues creo que no sé si lo habíamos revisado, pues es como el proyecto que les comentaba de Cooper, ¿no? El de ruinas, y que también sigue también siendo muy importante en proyectos breves y autoconclusivos, la parte en la cual pues tiene que ver con el panel break y el page break, ¿no? En este caso, sabemos que la acotación es una página, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya habíamos visto esto? Aquí vemos que finalmente se está contando la historia de la mariposa y es formato también de contrapunto. Y aquí también es muy importante el paisaje, el contexto. Aquí cómo se dan pistas sobre en qué lugar se sitúa esta mariposa, ¿no? En el caso de Cooper, pues le gusta mucho contraponer como este aspecto del sistema, ¿no? De hecho, ese es un tema constante en Peter Cooper, criticar al sistema, ¿no? Como tal, cómo se contrapone la naturaleza pues estas manifestaciones del sistema, ¿no? Toda la despliegue de marcas, empresas, de contaminación de la ciudad. Y bueno, en el caso de Cooper, pues sirve como una excusa, ¿no? La trayectoria de una mariposa para mostrar un contexto, ¿no? Y bueno, les sugiero que revisen varios de sus cómics y de sus historias y tienen en común esta parte, ¿no? Esta estructura de contrapunto
Y bueno, finalmente esto es como parte de lo que le va haciendo como característico, ¿no? Y bueno, también decidir en, bueno, yo les sugiero que vayan viendo en cuántas páginas, en cuántos paneles ir desglosando la historia. Aquí podemos ver que si nos pidieran acotar toda esta historia en un formato página, pues cómo lo haríamos, ¿no? ¿Cómo haríamos entendible en un cierto conjunto de paneles contar toda esta historia, ¿no? ¿Tendríamos que reducir los paneles o tendremos que disminuir la cantidad, etcétera, ¿no? Que finalmente es un trabajo de síntesis y análisis, ¿no? Como vamos a irlo decidiendo, ¿no? Y que también queda sujeto a que en el caso de proyectos en los que tengamos duda, pues estar preguntando a personas y no dar pistas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que entienden y no dar pistas, ¿no? El trabajo tiene que hablar por sí mismo. Y bueno, igual, ¿no? Si a alguien le interesa este trabajo o ciertos archivos, pues aquí están. Y bueno, finalmente, no sé también a ustedes qué les parezca que veamos ejemplos de cine, de video, incluso videos musicales. En otros talleres sí hemos estado viendo más en forma algunos. Llegamos a ver videos musicales, también para que pues se logre como percibir estas transcripciones a diversos formatos, ¿no? Cómo se ven formatos de cómic y cómo se ven formatos, mm, perdón. En este material que pasa, Oscar. Hola a todos, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Que tanto al principio, pero principalmente al final de Pride of Baghdad, se ve precisamente, bueno, quiero yo entender esta situación de contrapicado, Mm, precisamente reflejado desde el punto de vista de un ave, de un pájaro. La primera y última secuencia me parece, y no hay diálogos, todo es simple secuencia, punto. ujú. ¿Es un cómic? Sí, es cómic, novela gráfica. Ah, Hace poco estaba yo lo compré, pues el año pasado estaba con Vértigo. Este, Después de tantos años pide y pide, nada más la podíamos conseguir en inglés, ya con Vértigo salió al español. Y sucede precisamente algo muy parecido a esto, ¿no? mm, ujú, Incluso pues toda la historia es contada desde el punto de vista de animales de un zoológico. Pero digo, mm, me acuerdo clarísimo, clarísimo que termina, no voy a spoilear, ya iba a decir el spoiler, no. Termina y vemos todo desde el punto de vista de un pájaro que se va alejando lentamente de la ciudad y termina, va volando por ahí y termina en otro lado, ¿no? Pero vamos viendo qué va pasando y sale a lo mejor textos descriptivos, pero no hay ni un solo diálogo, insisto, es puras secuencias, puras viñetas, punto. mm, ujú. Gracias, Oscar, pues para buscarla. Sí. Sí, también les sugiero que vean el libro de 99 formas de contar una historia de Matt Madden. Igual, ¿no? Porque sintetiza en formato una página la, pues 99 formas, ¿no? Y bueno, este,
Esto es muy parecido, ¿no? Al de un elemento dentro de otro, ¿no? Esto es de los 70s y pues vemos también cómo incluso ciertas técnicas refuerzan una atmósfera, ¿no? En este caso casi siempre dibujos sobre una tinta, pues en muchas ocasiones puede aludir como a estos efectos, ¿no? Como de los... Y un cierto tipo de entintado, ¿no? Este es un entintado muy similar al de Chrome. Y bueno, vamos a estar viendo diversos tipos de modalidad de viñeta a viñeta. En este caso vemos que también hay, de hecho, en un solo tipo de cómic podemos ver varios ejemplos de modalidades de transición. En este caso, esta modalidad corresponde a la modalidad 14 de la página 64, que es la modalidad por iteración o variación. En cuanto a la modalidad de modalidad B, que es la no gradual forma metáfora, en la que un elemento se convierte en otro, ¿no? En este caso el disco se convierte en una especie de armadillo. Y bueno, también son como interesantes, ¿no? En el caso en el cine se le denomina match cut, ¿no? Que un ejemplo puede ser como en la película Odisea del Espacio, una nave perdón, un hueso, un fémur que va girando en el aire se convierte en una nave, ¿no? Ese sería un ejemplo de match cut, ¿no? Y que bueno, también es muy utilizado en el cómic, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en el que el acetato se convierte en un armadillo, ¿no? Y bueno, ojalá puedan, pues ver más ejemplos de este tipo. No sé si, han estado viendo más en forma todo lo que llegaron a subir al grupo, ¿no? Este es otro ejemplo de evolución de un espacio, que sería también incluso una modalidad de correlato objetivo. Aquí vamos a ver cómo podemos contar historias y mostrar personajes, solo mostrando los elementos u objetos como pistas, ¿no? Evolución del escritorio. 1982, 83. Esto también le llaman planteamiento diacrónico, ¿no? Porque es a lo largo del tiempo de manera, pues, secuencial, ¿no? Aquí cambio la computadora. Y bueno, también es como interesante, ¿qué pasaría si ciertos personajes o pudiéramos hacer esta iteración de qué hay en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, se está planteando qué hay en un escritorio, ¿no? A lo largo del tiempo, cómo va evolucionando. E igual, ¿no? Podemos... No sé, ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia, qué tanto la pandemia vaya a generar este tipo de reflexiones narrativas, ¿no? Aquí en la pantalla ya están apareciendo ciertos software. 1998. Y bueno, también es como
formato interesante para contar historias, ¿no? 1998. Y bueno, también es muy interesante el formato correlato objetivo porque casi no se utiliza, no se utiliza tanto, creo que también tiene como muchas posibilidades expresivas el correlato objetivo. Contar historias solo a partir de los objetos. Y bueno, también cómo los objetos pueden detonar historias, ¿no? Aquí vemos cómo finalmente todo lo que ven en el escritorio comienza a desaparecer y se empieza como a minimizar y los elementos a reducirse, ¿no? Cómo una aplicación comienza a sustituir todo un aparato, ¿no? Y bueno, también podemos ver que en efecto este tipo de reflexiones pues no utilizaron gran cantidad de elementos textuales, ¿no? Verbales. Bueno, vemos que los iconos son los que comienzan a ser parte de esta sustitución de todo, ¿no? Y ya, hasta ahí. Esto ya tiene como 10 años que los recopilé. Y bueno, ¿qué opinan, no? Sobre estas que ya vemos. Las llegamos a ver un poquito en el semestre anterior. También les comentaba que yo, bueno, me enteré que hubo algunas complicaciones de las personas que estaban a cargo de división de investigación y no sé en este momento qué tan estable esté, pero pues todo parece indicar que pues por esa razón también han tardado las constancias. Yo espero comunicarme a división de investigación a ver qué pasó, ¿no? Porque yo sé que también pues es importante que ya salgan estos formatos, perdón, estas constancias. Y este sería otro ejemplo, ¿no? Incluso ya a partir de una persona, ¿no? Y bueno, tienden hacia lo cómico, ¿no? Y está este otro proyecto de unos dibujantes, me parece que son israelitas. Son 2 hermanos. Y pues sí, ojalá los puedan checar su trabajo. Y vemos que todo lo que son trabajos de breve formato y autoconclusivos, pues se caracterizan por la iteración, ¿no? La variación de los elementos. Aquí vemos que en este caso un rostro, una cabeza, se comporta como si fuera un soporte para diversas contextualizaciones, ¿no? Aquí esto está ¿en qué idioma? Se me fue el nombre. ¿Alguien sabe en qué idioma está? ¿Hebreo? Y bueno, finalmente vemos que aún desde ese contexto, pues este dibujante hace crítica a su contexto, ¿no? A su entorno. Y vemos entonces que es a partir de en este caso, 9 equivalencias a paneles, pues está contando
no siempre se trata de contar, ¿no? A veces se describe, ¿no? Creo que es muy importante plantear entonces la importancia de en qué momentos es muy importante diferenciar, como se había planteado en la sesión anterior, reconocer en qué momento se está contando una historia y en qué momento se describe una situación, ¿no? En este caso, pues el personaje no está contando como tal algo, ¿no? Está describiendo. Y como mencionábamos en la sesión anterior, pues creo que es muy importante reconocer que también como tal hay descriptiva gráfica, ¿no? En la que la función del lector es más observar, ¿no? Pues esas reflexiones que hace el dibujante, ¿no? Las reflexiones como casi siempre tienen que ver con las reflexiones de carácter filosófico, histórico, cultural, ¿no? Que pues como planteábamos en el taller semestre anterior, pues se planteaba a qué grado la labor del dibujante es observar la realidad y hacer conclusiones que se van a transcribir a dibujo, ¿no? Y que se van a presentar al lector, ¿no? Y que el lector finalmente va a decir, no, pues sí, es cierto, ¿no? Pues vamos a ver qué más trae este dibujante, ¿no? Y cómo a su vez ya comienza a ser como una especie pues de voz, ¿no? Que tenga el dibujante. Y bueno, aquí este tipo de memes, como verán, ya tiene tiempo que salieron. No sé actualmente, yo ya no he estado revisando, antes sí me la pasaba revisando más formatos de memes. Y bueno, también creo que es muy importante la reflexión en torno a los memes, porque finalmente, en el caso de Richard Dawkins, es uno de los pues intelectuales que ha hecho más reflexión en torno a este tema, ¿no? ¿Qué son los memes? Y pues creo que también los memes como tal, pues ayudan mucho a nutrir el discurso que nosotros desarrollemos en nuestros proyectos, ¿no? Es muy importante decir que en el caso de los memes, son finalmente moldes, ¿no? En este caso de carácter cómico, y que vemos que funcionaron para distintos temas iterativos, ¿no? Creo que el único que recuerdo que ha predominado todavía es el de cómo te sientes hoy, ¿no? Como que tenía que ver mucho con la pandemia, ¿no? Y utilizaban rostros de distintas, ya sea de distintos personajes o bien de un personaje en distintas situaciones anímicas, ¿no? Y bueno, pues es finalmente muy importante cómo este tipo de materiales sirven para dar como un diagnóstico, ¿no? Y y creo que sí puede llegar a ser un material de referencia histórica. De hecho, me parece que apenas hay una convocatoria para enviar ponencias en torno al tema de los memes, pero pues no sé, hay de todo, ¿no? Finalmente son calidades. Se le denomina también virus culturales, y a los que llegan a predominar más a lo largo del tiempo, pues se les denomina que son como los mejores virus, ¿no? Culturales. Vemos que algunos terminan siendo locales y efímeros y hay otros que terminan siendo más eternos y universales, ¿no? Más arquetípicos. No sé qué tanto pasa a la historia, ¿no? Así como lo que se menciona, ¿no? Pero pues sí, en efecto puede llegar a ser un recurso que pues puede ayudar a contar historias, ¿no? Porque finalmente nos ayuda a generar información. Otro trabajo de Tony Sandoval, por ejemplo, es y vemos que utiliza el recurso de la sinestesia, ¿no?
que aunque esta es una página aislada, pues creo que finalmente ayuda, cómo va generando como una especie de alteración de la percepción, ¿no? En este caso el personaje se vuelve como una especie de, pues disminuye su tamaño, ¿no? Y bueno. Como tal, yo creo que no hay tanta información al respecto de la sinestesia en el cómic. Yo podría decir que lo he visto más en el campo como de dibujantes que trabajaron el tema de los en historietas, pero más como desde el, ¿cómo decir? Soldados que debido a una herida muy fuerte, porque están en la guerra, pierden la conciencia o comienzan a alucinar porque ya están en pues una circunstancia, casi siempre todo eso, ¿cómo decir? No se puede utilizar la sinestesia sin justificarlo en la historia. ¿Algún comentario? Vamos a estar también viendo algunos recursos como lo es este es el trabajo de... Ay, soy muy mala para los nombres. Berliac, me parece. Y bueno, este tipo de recurso suele ser más poético. Se le denomina palimpsesto, que es cuando uno está generando discursos, pero como si fueran capas translúcidas. Y nos ayuda mucho a contar historias de manera simultánea. En el caso de este dibujante Berliac, no sé de qué país es, soy muy mala para ubicar a los dibujantes, pues ha sido una de las formas en las que se ha diferenciado mucho su trabajo, ¿no? de este dibujante. Y bueno, sí tiene que ver mucho también ahí está el nombre del dibujante. Es una como tendencia del cómic, ¿no? Es más como, yo la vi más en antologías de cómic y sí hubo en efecto una tendencia a un cómic en el que se tachaba incluso los textos, se rayaban los rostros, se planteaba la idea del error como tal. Y creo que es como muy interesante porque habla mucho como de algo intimista, ¿no? Como subjetivo. Recuerdo la historia de un dibujante que su cómic se llama Arrepentimiento. Y deliberadamente dibujaba con lápiz y borraba, ¿no? Era muy importante el efecto de la goma como parte de lo matérico, ¿no? De lo material, de que se notara la idea de borrar, ¿no? Un pensamiento, pues lo escrito, ¿no? Y bueno, también creo que es como muy interesante este recurso. Y bueno, ahorita se va a volver a cortar la sesión y ahorita nos conectamos de nuevo. Todavía no se corta.